Estimados amigos, en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Huancavelica, la Cámara de Comercios e Industrias de la ciudad de Huánuco, estamos iniciando este segundo día de capacitación del curso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, SOMA. Quien va a estar a cargo, quien va a dirigir es el ingeniero Carlos Alberto Huaca Canaval. Él es especialista en supervisión, auditor, expositor y asesor en control operacional, prevención de riesgos, especialista en implementación y auditor interno en sistemas integrados de gestión basadas en la OSHA 18001, ISO 14001, ISO 9001 y cuenta y tiene con atención de emergencias con materiales peligrosos, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con diplomado de especialización en prevención de riesgos laborales en la construcción de la PUC. También ha llevado diplomado en Dirección de Seguridad Industrial, Higiene y Riesgos Ocupacionales de la primera edición, y también es especialista en elaboración de planes de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos continuos y per se. Perfecto, listo. Bien, buenas noches con todos. Nuevamente, muchísimas gracias de encontrarse con nosotros. Eh, Bienvenidos nuevamente a este curso, al segundo día que tenemos de este curso de especialista, ¿no? En seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? SOMA. Y bueno, el día de hoy vamos a retomar lo que hemos visto hasta el día de ayer. Para recapitular un poco, hablamos sobre lo que tiene que ver la normativa, hablamos de la ley 29.783 y su desarrollo, ¿no? La evolución de esta normativa una vez que ya fue promulgada el 20 de agosto del año 2011, ¿no? De la misma manera, los cambios que han venido dándose como consecuencia de la propia realidad del país, ¿no? Si bien es cierto, la ley es elaborada por muchos especialistas, tomando en cuenta mucha normativa internacional. Una vez que la normativa o la ley ya, pues, ya está aplicada en el país, ya hay algunos cambios y algunos ajustes que darle, ¿no? Incluyendo hasta los accidentes, ¿no? Como vimos en el caso de el accidente del año 2019, que forzó, pues, al cambio y a la actualización de la ley 29.783 a través del territorio nacional. Bien, hablamos también sobre las funciones de riesgo de cada uno de los integrantes de la ley, ¿no? En este caso que la ley menciona, tenemos los empleadores que previenen, el Estado que controla y fiscaliza, y los trabajadores pues participan, ¿no? O sea, nosotros como trabajadores debemos siempre participar. Es más, la ley 29.783 lo dice en las obligaciones del trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador? Pues participar en la investigación de accidentes, ¿no? Asistir a las capacitaciones, identificar los peligros, ¿no? Reportar, avisar, informar, ¿no? Es generar pues una participación directa frente a la seguridad y salud, ¿no? En cambio, el empleador tiene bastantes responsabilidades también, ¿no? Él tiene que prevenir, él tiene que implementar, tiene que proteger, tiene que cuidar, tiene que capacitar al trabajador, ¿correcto? Vamos a verlo de esta manera. El empleador es dueño del proceso, ¿no? Es el dueño el que genera el proceso y contrata pues trabajadores con un vínculo laboral. Ahora, en materia de seguridad y salud, pues la actividad que realiza el empleador cumple con ciertos riesgos, ¿no? En cualquier momento hay situaciones que puedan generar un peligro, un daño al trabajador o al proceso o al medio ambiente. Entonces, es el mismo empleador el responsable que debe, pues, implementar controles para que no haya exposición al trabajador. Entonces, él es el responsable que debe cuidar y salvaguardar la integridad física de sus trabajadores, ¿no? Y dándole conocimiento para que los trabajadores puedan ingresar a hacer sus actividades sabiendo qué les puede pasar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que opera con productos químicos, entonces yo debo de hacer de conocimiento a mis trabajadores qué clase de productos químicos son y cuál es el cuidado y la manipulación que debo tener con cada uno de ellos y enseñarles a mis trabajadores para que sean de su conocimiento, inclusive antes de que vayan a realizar la actividad para mí. Entonces, de esto habla la ley. ¿Correcto? Hay muchas empresas, lamentablemente, que contratan trabajadores y no los capacitan en lo que puede pasarles. Trabajan con productos químicos, trabajan con energías peligrosas, con maquinarias energizadas, con equipos, ¿no? Y con ciertos riesgos de diferente tipo,
Sin embargo, no le enseñan al trabajador qué le puede pasar, si es que esta energía se libera, o si es que tiene una exposición, o si es que se accidentan, o cómo evitar que se puedan accidentar. Muchas empresas lo hacen y no debería ser así. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud, ¿correcto? A ver, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, como ya hemos hablado el día de ayer, tiene un reglamento. El reglamento es el decreto supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo. Si la ley fue promulgada en el año 2011, un año después, en el año 2012, fue promulgado el reglamento, ¿correcto? Ahora, la ley te dice qué hacer, ¿no? Te explica a grandes rasgos cómo cumplir, ¿no? Pero el reglamento te dice cómo hacerlo, cómo ejecutarlo. En muchos casos la ley nos dice, ¿no? De acuerdo al artículo 37 de la ley, ¿no? Y el reglamento lo cita, ¿no? De acuerdo al capítulo 37, el reglamento indica que se debe hacer de tal manera. Plan, 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 plan. ¿Correcto? Entonces, la ley te dice qué hacer y el reglamento te dice cómo hacerlo. De esta manera ayuda bastante a poder complementar. Ahora, ¿tiene una estructura la ley 29783? Sí tiene una estructura, ¿correcto? Una estructura no solamente es o en este caso la ley no es solamente una herramienta que nos pide un montón de cumplimientos desordenados, ¿no? Presenta esto, presenta el otro, evidencia esto, evidencia el otro. No. Tiene una estructura, tiene una organización. ¿Correcto? Esta estructura está basada en el ciclo de la mejora continua, en el ciclo de Deming, ¿correcto? En el ciclo PHBA. Entonces, esta estructura está orientada al ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, entonces, esta estructura ayuda porque genera una hélice, ¿no? Una especie de pues espiral que siempre va a ir mejorando, mejorando, mejorando y creciendo, ¿correcto? Esta estructura obedece a la P de planificar, ¿no? Tenemos herramientas para planificar, claro, tenemos el hiper C que nos ayuda a planear, planificar. Luego tenemos hacer, cómo voy a ejecutar las actividades con mis procedimientos de trabajo, con mis estándares, con mis instructivos. Luego voy a tener verificar. ¿Cómo voy a verificar mis actividades? Con mis indicadores. La ley te pide que debe haber indicadores que se deben tener para poder medir estos objetivos. Y sí, correcto, diferentes, por ejemplo, normas sectoriales dan diferentes tipos de indicadores, ¿no? Por ejemplo, la construcción tiene un tipo de indicador, la minería tiene otro tipo de indicador. Estamos hablando de los índices de frecuencia, índice de accidentabilidad, ¿no? Índices de diferentes tipos que nos indican la cantidad o la exposición de los trabajadores o los tipos de accidentes o días perdidos que se pueden dar. Y al final tenemos actuar, ¿no? Y en la actuación ya tenemos los cambios y los planes de acción de cada, pues, análisis que se ha dado. Y luego volvemos a reiniciar. Entonces, este ciclo es importante, claro, porque este ciclo ayuda a migrar a otro sistema de gestión más complejo. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de gestión en cumplimiento, ¿no? En cumplimiento de la ley, entonces puedo migrar a una ISO 9001, claro, porque también funciona con el ciclo de PHBA. Si quiero migrar a una ISO 45001, ¿no? También me va a ayudar porque cumple con el ciclo de PHBA. ¿No? Quisiera también acotar que en la presentación, por ejemplo, como es una presentación que ya tiene regular tiempo, ¿no? Me indican que, ¿no? Que, bueno, soy especialista en OSAS 18001. ¿No? Y recordemos que la OSAS 18001 ya está derogada, está fuera de validez. No, ahora estamos en un entorno de la ISO 45001, ¿no? Me hacen acordar para el término, conversar para cambiarlo esto en la presentación. Bien, entonces me indica acá en el chat nuestro compañero Anthony Ramos. Anthony, buenas noches, bienvenido. ¿Podría repetir esta parte, por favor, ingeniero? Claro, cómo no. Como les comentaba, el sistema de gestión, o bueno, lo que nos pide la ley 29783, ¿no? Los requisitos que nos pide la ley, no está desordenada. Obedece a un sistema de gestión, obedece a una estructura. O sea, hay un orden que debe seguir. Este orden se llama el ciclo de la mejora continua, ¿no? Ahora vamos a anotar, ¿no? Aprovechamos ahora para anotar un poquito, para hacerlo un poco más didáctico, ¿correcto? Acá al costadito hay espacio en blanco, así que voy a aprovechar para anotar, ¿correcto? El ciclo de la mejora continua es conocido como el ciclo de Deming.
¿no? De min, ¿no? Entonces, este ciclo obedece a este pequeño círculo, ¿no? Y vamos a trazarlo en cuadrantes. Disculpen la letra. Entonces, el ciclo se llama P, H, B, A. ¿Correcto? Este se llama ciclo de la mejora continua, ¿correcto? Tiene una orientación que va de izquierda a derecha, ¿correcto? Entonces, de esta manera. Primero empezamos con la planificación. Yo planifico cualquier actividad. Por ejemplo, si me voy a ir a una fiesta, a un matrimonio, a un cumpleaños este fin de semana, lo planifico, ¿correcto? Entonces planifico, ya, entonces voy a ir con tal, me voy a poner tal camisa, tal pantalón, voy a tomar tal vez un carro, me voy en un taxi, me junto con mis compañeros y lo planifico. ¿Qué quiere decir planificar? Bueno, yo lo voy a plantear, ¿no? Previamente, lo voy a imaginar, me voy a organizar, ¿no? Antes de que se dé la situación, antes que se dé esta fiesta o esta reunión. De la misma manera, por ejemplo, si voy a programar o a planificar una fiesta, el cumpleaños de mis hijos o un cumpleaños de mi hijito, y voy a hacer una fiesta, primero la planifico, ¿correcto? La torta, la comida, los invitados, el lugar, la casa o simplemente el local donde voy a hacer la recepción, ¿correcto? Hasta ahí entra la planificación. En la empresa, ¿cuál es la herramienta para evidenciar la planificación? La matriz I per C. ¿Por qué, Carlos? Me pueden preguntar. Porque la matriz I per C habla de controles o, como su nombre lo dice, identificación de peligros, evaluación de riesgos, perdón, hiper, C, ¿no? Ya, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Antes de ejecutar la actividad, voy a identificar los peligros sin haber hecho nada, ¿no? Identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlarlos sin todavía no tener ninguna actividad. Entonces me ayuda a planificar. Otro elemento que me puede ayudar es mi mapa de procesos, ¿no? Y con mis procesos yo puedo saber qué actividades hago y también puedo utilizar instrumentos ambientales. Acá está mi planificación. Una vez que he planificado, ya paso a ejecutar, a hacer. Y hay herramientas para hacer, claro, los procedimientos de trabajo, los estándares, los instructivos. Ya voy a la fiesta, ya hago el cumpleaños, ejecuto la fiesta, hago la reunión en mi casa o en el local, ¿correcto? Luego paso a la siguiente que se llama verificar. Voy a verificar los resultados. La gente está contenta, la comida me alcanzó, tal vez iba a cocinar algo y iba a venir varios invitados y quería saber si les iba a alcanzar comida o si los resultados de lo planificado son óptimos. ¿He tenido accidentes? ¿No he tenido accidentes? ¿He tenido pérdidas? ¿He tenido daños? ¿Observaciones por parte de mi cliente? Y luego voy a actuar. La última etapa se llama actuar. ¿Ahí qué voy a hacer? Simplemente en base a mis resultados, voy a cambiar, a modificar o reestructurar para volver a planificar, pero mejorado, de una manera distinta a la original. Por ejemplo, hice la fiesta, planifiqué, la ejecuté, hice la fiesta, verifiqué y me di cuenta que me faltó comida. Uy, no había comprado pollo, no había comprado, me faltó el arroz, me faltaron presas de pollo o carne, qué sé yo. Wow, entonces ya perdí, esos son los resultados que he tenido, wow. Entonces planifico y actúo, voy y compro carne, voy y preparo más, pero para la siguiente fiesta, para la próxima planificación, voy a pedir más carne, voy a comprar más pollo tal vez, porque sé que van a haber más invitados y se me va a acabar la comida. Entonces, ¿he mejorado? Claro que he mejorado. Primero he tenido resultados que no han sido óptimos y para, disculpen, y para la siguiente planificación, ¿no? He mejorado lo que requería. Ah, correcto. Entonces, así funciona este ciclo, ¿no? Es más, hay compañeros, ¿no? Hay textos o digamos, cursos donde te lo enseñan de esta manera, ¿no? Como un espiral que va creciendo, va creciendo. Obviamente, nunca tiene fin, porque siempre voy a ir mejorando, ¿no? Y voy a ir revisando mis resultados, ¿correcto? En un accidente, perdón, en un proceso, en un sistema de gestión dentro de una empresa, tengo mis resultados, o en este caso la verificación, que son mis estadísticas. Si he tenido accidentes, voy a tener algunas estadísticas, si he tenido eventos, inspecciones, auditorías, he tenido algunos resultados, si he cumplido con mis programas, he cumplido con los planes estimados para el inicio del año.
Si en mi planificación había planteado, pues, cumplir con ciertos parámetros, ciertas metas, y no he llegado a esas metas, entonces quiere decir que para mi próxima planificación voy a tener que plantearlo mejor. Entonces, así funciona. Ahora, el ciclo de Deming está incrustado, por así decirlo, dentro de la ley 29783. Nos pide IPRC, documentos obligatorios como parte de la planificación, nos pide una política, nos pide objetivos, nos pide implementar un comité de seguridad o la elección de un supervisor de seguridad, y luego ejecutamos nuestra tarea, ¿no? Nos pide generar pues ya procedimientos de trabajo en algunos casos, ¿no? Ya ejecutar mi labor preventiva en base a lo programado, ejecutar mis planes de seguridad, y luego también reportar estadísticas de seguridad. Y ahí está mi verificación. Y para el siguiente plan o el siguiente programa he mejorado de acuerdo a la revisión que le he dado a los resultados que he obtenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema de gestión de la ley 29783 ya es una base para poder migrar a una ISO 45001, por ejemplo. Claro, obviamente voy a tener que incluir más cosas, pero la base, la estructura básica, ya está en la ley. Entonces, ya la normativa legal no es simplemente cumplir con ciertas cosas, ya nos está pidiendo implementar un por así decirlo, un prototipo o un pre, ¿no? Sistema de gestión. Un sistema de gestión ya básico en base al cumplimiento de la ley. ¿Es bueno? Sí. ¿Ayuda a muchas empresas? Sí. ¿Hay que implementarlo? Sí. ¿Va a costar un poco tal vez adaptarse al cumplimiento de este ciclo de Deming de PHBA? Sí. Y ustedes mismos se dan cuenta. Les he dado ejemplos de la vida. Les he dado ejemplos de una fiesta, tal vez de una comida, y van a darse cuenta que el ciclo de la mejora continua es parte de la vida. Mi propia vida es una mejora continua. Si voy por un lugar un poco peligroso y me asaltan, para la siguiente no voy a pasar por ahí, voy a ir por otro lado, porque ya tuve resultados negativos, he actuado y mi próxima planificación, tal vez tomaré un taxi o me vaya acompañado o ya no ingrese por ahí. Ya he cambiado, he mejorado. Entonces, esta se llama mejora continua, pasa en toda la vida y debemos aprender a trabajar con ella. Bien, entonces esa era espero, bueno, haber aclarado la duda de nuestro compañero, ¿no? Para entender por qué estos sistemas de gestión, cumplimiento de la ley 29183, pueden ser adaptados a una ISO 45001 o una ISO 9001 o una ISO 14001 tranquilamente más adelante. Bien, un sistema es un conjunto estructurado de controles que aseguran un sistema de gestión, un conjunto estructurado de controles que aseguran el logro de objetivos en seguridad y salud ocupacional. Entonces, yo busco mis objetivos, ¿no? ¿A qué quiero llegar con un sistema de gestión? Obviamente a 0 accidentes. Pero ¿se puede lograr los 0 accidentes? Digamos que yo lo puedo desear, yo lo puedo querer, pero no puedo pedirlo, sino más. Mi sistema de gestión no puede decir llegar a 0 accidentes, llegar a tolerancia 0, sin ningún accidente con daño a la persona o daño a la propiedad. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a cumplir con ese objetivo? Debo planificarlo, debo programarlo, debo estructurarlo de una manera que se pueda medir esos objetivos. Por ejemplo, yo puedo decir, no quiero accidentes, ningún accidente va a estar en todo el año 2023, no voy a tener ningún accidente. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a tener accidentes? Ah, ok. ¿Qué actividades hago? Hago trabajos en altura, soldadura, transporte de personal. Entonces, voy a identificar los peligros para A ver, vamos a controlarlos. solicitar por favor a todos los participantes que desactiven su audio. ¿Ok? Entonces esto va a quedar grabado, lo que es en la grabación, vale la redundancia que estamos realizando. Desactivar su audio de preferencia, transmisión, a ver si me ayudan ahí, ya para que el especialista obviamente pueda terminar lo que es la idea y continuar con la sesión. Correcto, ingeniero Carlos, podemos continuar. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, de esta manera, ¿no? Los sistemas de gestión trabajan, ¿no? Yo no puedo pedir algo y esperar que se cumpla automáticamente si no tengo un plan y una manera de una estructura que me ayude a poder medir estos resultados. O sea, aplicar el ciclo de la mejora continua dentro de él.
Entonces yo no puedo decir no quiero accidentes, si no tengo un plan de cómo lograr estos accidentes. Tal vez puede ser capacitar, tal vez puede ser implementar algunos equipos, ¿no? Contratar profesionales, auditar, inspeccionar periódicamente, revisar, verificar. De esta manera puedo cumplir ya y puedo medir el cumplimiento de cada una de mis actividades. No puedo ver si se dieron completas, faltaron, cuáles fueron los resultados, tal vez en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año. ¿Verdaderamente bajaron los accidentes? No bajaron los accidentes, entonces debo reformular mis actividades para el próximo año y sigo con mi mejora continua. Un sistema de gestión tiene esa estructura. Bien, ahí tengo un comentario tal vez de nuestro... ya, perfecto. Una consulta. Esto no lo lea en voz alta. Ok, discúlpame, Anthony. A ver, vamos a leerlo rápido. Bueno, como todos nosotros debemos empezar siempre pues aprendiendo, ¿no? Y es la primera, y esta es una primera etapa, ténganlo un buen paso para empezar con, si alguien de ustedes quiere seguir con esta bonita vocación que tengo, que tenemos muchos de nosotros, ¿no? El día de hoy estuve dando una pequeña charla, un diálogo más que nada, una conversación ahí con un grupo de trabajadores y les exponía esto, ¿no? En la seguridad es una vocación, ¿no? Un poco ingrata. Es una profesión tal vez un poco ingrata, porque la verdad nadie te saluda, o perdón, nadie te felicita. Nadie te dice, bien hecho, Carlos, lo hiciste bien, muy bien, no pasó nada, perfecto, hemos llegado a la meta. Tal vez en producción, en operaciones, tal vez en una unidad minera, en alguna construcción, sí, hay felicitaciones por llegar a la meta. En alguna planta industrial también, en alguna tienda, por ejemplo, cuando venden los productos y llegan a la cuota, los felicitan y hasta les dan un premio. Pero en la seguridad no hay premio. En la seguridad simplemente te van a llamar cuando ha pasado algo, cuando ha habido un accidente, cuando ha habido una pérdida, cuando se ha roto algo, cuando se ha derramado algo, cuando ha habido... Ahí recién nos buscan a nosotros y nos piden explicaciones, que analicemos, que evaluemos y que veamos por qué salieron mal las cosas. Pero cuando salen bien, rara vez nos llaman, rara vez nos felicitan. Por eso les digo, es una profesión un poco ingrata porque los beneficios de la seguridad están en el futuro. Los beneficios de la seguridad no son tangibles. Los beneficios de esta hermosa vocación están todos los días cuando llegas a tu casa en la noche y te acuestas y sabes que no han habido accidentes en todo el día. Y ese día sabes que has hecho bien tu trabajo porque has evitado pues que la muerte se lleve a alguien o que hayan errores dentro de lo planificado. Eso yo creo que es el mejor, las mejores felicitaciones que alguien puede tener. Entonces, esto es lo que te puedo, en base a la pregunta que me haces, que no la he leído en voz alta. No, sí es importante aprender, ojo. Podemos tener toda la actitud del mundo, pero también debemos tener conocimiento. Bien, entonces, va para seguir avanzando. Tenemos, bueno, el sistema de gestión, ¿no? Es un instrumento que sirve para alcanzar un nivel de actuación. Ahora, la ley 29783 nos pide ciertos documentos, ¿correcto? Por ejemplo, como ya les comentaba en el artículo 32 y el artículo 33, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo rápidamente, ¿correcto? Vamos a dejar de compartir acá, ya, si me permiten, para hacerlo un poquito más dinámico. Ya, vamos a hacerlo un poquito más dinámico. A ver, lo teníamos por acá. Ya, teníamos acá normas legales. A ver si me esperan un ratito. Vamos a mostrarle la ley. Ya, a ver, tenemos la 005. Es el reglamento de la ley. Entraba cargando. Y ya está. Acá está.
Listo, ahora compartimos. Vamos a hacer un cambio de pantalla nada más. Algo rápido. Listo. Ya. Pueden visualizar, este es el Decreto Supremo 005-2012, ¿no? El reglamento de la ley 29783. Ya, lo más importante, bueno, que quería mostrarles es el artículo 32. El artículo 32 nos dice, para tener un acercamiento a la ley, ¿no? La documentación del sistema de gestión, ya habla que el empleador tiene un sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador, perdón, es el siguiente. Nos dice la política, objetivos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no sé si ustedes han visto que ya muchas empresas hoy en día tienen publicado ahí unos grandes banners que dicen la política de la empresa es, ¿no? La política de Microsoft, la política de seguridad de tal vez de ahí de Aceros Arequipa, ¿no? Entonces es un documento ya obligatorio que deben cumplir y acá está, la ley lo pide. Ahora, ¿qué cosa es la política que muchas veces hemos escuchado? Las políticas son un conjunto de compromisos que tiene la empresa. ¿Para con quién? Para con diferentes personas, un compromiso. ¿Qué va a cumplir? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Qué cosa es lo que busca? Muy diferente a la misión y a la visión. En este caso, la política pues da ciertos estatutos y ciertos compromisos y parámetros que debe cumplir el empleador, que quiere cumplir el empleador, ¿no? Entonces, la política puede ser, por ejemplo, el cuidado de los trabajadores, ¿no? En materia de seguridad y salud, por eso dice objetivos en materia de seguridad y salud, el cuidado del medio ambiente, evitar las enfermedades ocupacionales, ¿no? Cumplir con mis clientes a tiempo, puede ser una política de calidad también, o de calidad y de seguridad y de medio ambiente, una política integrada que diga, por ejemplo, cumplir con las expectativas y las especificaciones de nuestros productos para que nuestros clientes estén satisfechos, protegiendo a los trabajadores, protegiendo los lugares donde nosotros operemos, cuidando la biodiversidad, el medio ambiente, evitando pues que haya contaminación y disponiendo de nuestros residuos, apoyando a las comunidades donde trabajemos. Pueden haber diferentes tipos de políticas, ¿no? Entonces, este es un documento obligatorio, la política. Ahora, la política se puede medir, ¿no? Porque en un momento hablamos de que estos elementos del sistema de gestión deberían ser medibles y auditables. Entonces, yo puedo decir, no quiero accidentes, quiero cero accidentes en mi empresa, pero puedo lograrlo. ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo generarlo o cómo puedo condensarlo? Muy fácil, con los objetivos. Por eso dice política y objetivos. Entonces, los objetivos me van a ayudar a cumplir la política. ¿Cómo? Los objetivos son estas actividades que me van a ayudar a poder medir el cumplimiento y el alcance de estas políticas. Por ejemplo, si una de mis políticas son, por ejemplo, cuidar a mis trabajadores y reducir los accidentes laborales, el objetivo es cumplir con los accidentes laborales con índices de frecuencia, tal vez de tal índice al mes. Entonces, con este indicador yo puedo ver si es que estoy cumpliendo con mi política. Y si no cumplo con mi política, debo reformularme un plan de acción para así cumplir con mi política. Entonces, si yo de verdad quiero que no haya accidentes, debo ejecutar un plan para que verdaderamente no hayan accidentes. Si yo en mi política digo, por ejemplo, que no quiero enfermedades ocupacionales o levantando cargas, ¿no? Porque mi personal se encarga de acarrear material, levantar cargas, entonces debo generar un plan para verdaderamente disminuir este tipo de enfermedades ocupacionales. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el objetivo, los objetivos me van a poder parametrar y a indicarme cómo yo puedo cumplir con los lineamientos de mi política. Entonces, ¿son dos documentos obligatorios? Sí. ¿Son parte del ciclo de Deming? Sí, también. Y son documentos auditables. ¿Correcto? Luego tenemos el literal B, el reglamento de seguridad, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que lo hablamos la reunión pasada. Es una herramienta muy importante que me va a ayudar, como su nombre lo dice, a reglamentar la seguridad y salud dentro de mi empresa. Entonces, ¿es aprobado por tu comité de seguridad y salud en el trabajo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo lo voy a ejecutar. Si tengo más de 20 trabajadores, mi comité de seguridad lo debe aprobar. Lo debo mostrar en una reunión ordinaria, en la primera reunión que está celebrando el comité lo revisa y el comité lo firma y lo aprueba.
indicando que este reglamento sí se va a poder llevar. Para que el comité lo pueda aprobar, lo ha llevado a los trabajadores para que lo revisen. ¿Correcto? Entonces es una herramienta muy interesante que nos va a ayudar a cumplir con la seguridad y salud. Y debo cumplir como empleador y mostrarlo como un requisito obligatorio. Otro elemento, el literal C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Sí, exacto, como ustedes mismos se dan cuenta, la matriz per se. La matriz per se es obligatoria. Para todas las empresas del Perú, para todos los sectores económicos del Perú, es obligatoria, debo cumplir. La empresa donde están ahorita debe tener un IPER-C, si no es una falta grave. ¿Qué cosa es el IPER-C? Como ya lo hemos visto, es una matriz donde debe conllevar todos los procesos, la identificación de todos los peligros, los puestos de trabajo, ojo, también te indica que debe ser por puesto de trabajo. Si se accidenta un trabajador en mi empresa y el trabajador es técnico 4, entonces en mi IPER-C debo tener ahí mapeado los peligros y riesgos de las actividades que ejecute el técnico 4. ¿Para qué? Para evidenciar a la entidad fiscalizadora, para evidenciar a la SUNAFIL, para evidenciar ante cualquier inspección de mi sistema de gestión, ¿no? Que yo pues estoy capacitando a los trabajadores por puesto de trabajo en los peligros y riesgos inherentes de la actividad a la cual se van a exponer. Entonces, es una herramienta importante. Luego tenemos en el literal D el mapa de riesgo, en el literal E la planificación de la actividad preventiva, la planificación de las actividades para cumplir las inspecciones, las verificaciones, ¿no? Y luego un programa anual, ¿no? Donde también voy a considerar mis capacitaciones, mis simulacros de seguridad. Entonces nos damos cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 documentos obligatorios que debo contener, debo generar, ¿correcto? Luego hay una línea aparte que nos dice, la documentación referida de los incisos A y C debe ser exhibida en el lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio a aquella exigida por las normas sectoriales respectivas. Quiere decir que la política y la matriz CIPER, ambos deben ser publicados y exhibidos para que los trabajadores puedan tener acceso a ella y puedan revisarlo, puedan verificarlo. Por eso es que la matriz, o perdón, la política está publicada, ¿no? En un banner grande, muchas veces en una fachada o al ingreso de la empresa. De esta manera, porque la política, obviamente, la ley nos dice que debe ser exhibida. Bien, y luego nos pasamos al artículo 33, nada más de simple, y en el artículo 33, como el día de ayer hablamos de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántos son? 8. 8 documentos obligatorios que son parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como su nombre lo dice, son obligatorios y debe exhibir todo empleador del país, público, privado, Fuerzas Armadas, pequeñas y microempresas, cualquier empresa que tenga personal en planilla debe cumplir pues con esta documentación. ¿Cuál es? Registro de accidentes de trabajo, ¿correcto? Registros de accidentes de trabajo, registro de exámenes médicos, ocupacionales, que es lo que hablamos de la ley 29783, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico, ¿no? Un monitoreo de salud ocupacional, ¿no? De verificación de muchos factores de riesgo externo. Luego tenemos registros de inspecciones, o sea, debe haber inspecciones, como ustedes vieron en la ficha de SUNAFIL frente al accidente fatal del año 2019, faltaron inspecciones. De ahí tenemos que nos pide el registro de inspecciones y el formato está en la resolución ministerial 050, en la RM. Luego tenemos registro de estadísticas, o sea, la medición de los resultados de mi plan, las estadísticas, ¿no? Que también están en la ley 29783. Y las estadísticas también figuran como parte del sistema de gestión. Registro de equipos de seguridad y emergencia, o sea, lo que le he entregado al trabajador, el registro que les he entregado EPPs, por ejemplo. Luego también tenemos el registro de inducción, la capacitación, el entrenamiento y por último registro de auditorías. Entonces, los registros que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida por los formatos que apruebe el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo mediante la resolución ministerial, la RM 050 del año 2013. Bien, si se dan cuenta, estos documentos son obligatorios. Si van a implementar cualquier sistema de gestión para cualquier empresa, deben empezar con estos documentos. De esta manera pueden evidenciar que tienen un sistema de gestión ya en cumplimiento de la ley 29783. Entonces,
No es difícil, solamente hay que leer un poco y a la hora de plantear pues, los alcances de esta ley, ¿no? Y los cumplimientos legales de esta normativa. Bien, entonces para ir avanzando. ¿Qué debo hacer para cumplir la ley? Crear un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la ley 29783, tenemos el artículo 32 y 33, lo que hemos leído. Con eso podemos empezar tranquilamente y la parte del comité. Crear empatía entre el empleador y los trabajadores es lo que hablamos el día de ayer, que debemos entender que ambos son actores de un mismo fin. Asegurar los medios de retroalimentación en materia de CCT, tener información que pueda regresar al empleador por parte de los trabajadores, disponer de mecanismos de reconocimiento al personal, evaluar los principales riesgos y fomentar y respetar la participación, ¿no? Entonces, garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea responsabilidad conocida y adaptar a todos los niveles de la empresa, ¿no? Entonces, definir, comunicar cuál es el área que identifica, evaluar y controlar los peligros, ¿no? Disponer de supervisión efectiva. El empleador debe garantizar implementando supervisores para que verifiquen. Promover la cooperación y comunicación entre el personal, establecer y aplicar medidas en la política y programas de CCT, establecer programas de prevención y proporcionar recursos para el cumplimiento de la seguridad y salud. ¿Qué debe exhibir el empleador? Los 6 documentos que hemos hablado: política, reglamento, IPER-C, mapa de riesgos, planificación de la actividad preventiva y programa anual. Estos documentos, muchos de ellos son aprobados por el Comité de Seguridad. Luego tenemos las capacitaciones, no menos de 4 capacitaciones al año para cualquier empresa. Hay empresas que pueden tener más, por ejemplo, si yo tengo yo trabajo en una operación minera, ¿no? Y acá tengo, por ejemplo, el Decreto Supremo 024, ¿ya? Si nos vamos al anexo 6 de la 024, permítanme para que puedan mostrarles, ¿no? La idea es que conozcamos un poquito. ¿Ya? Tenemos la 024. La ley nos dice que son 4 capacitaciones al año, ¿no? Entonces, yo solamente cumplo con 4 capacitaciones al año, pero digamos que estoy en una norma sectorial, trabajo en la minería. Entonces, me aplica la ley 29183 y también me aplica, pues, el decreto supremo 024 para lo que es minería. ¿Correcto? Entonces, ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también me aplica la norma sectorial. Yo cumplo con la ley, son 4 capacitaciones al año, pero si me voy con la 024, la 024 para lo que es minería, me pide que cumpla con una cierta cantidad de capacitaciones, que son las consignadas en el anexo 6. Si se dan cuenta, el anexo 6 te pide 20 capacitaciones, 20 temas de capacitaciones en un año. Inclusive acá te pone cuál es el mínimo de horas capacitadas, que oscilan entre 3, por ejemplo, ¿qué cursos tenemos? Gestión de seguridad, notificación, investigación y reporte de incidentes, liderazgo y motivación, respuesta a emergencias, IPER-C, trabajos en altura, mapa de riesgos. Entonces, si yo cumplo con la ley, tengo 4 capacitaciones, también me voy a la norma sectorial, y en este caso puede ser minería, que me pide más capacitaciones, entonces yo cumplo con la norma sectorial. Ya cumplo y excedo las 4 que me pide la 29183, ¿no? Las capacitaciones son dentro del horario de trabajo, deben ser aprobadas o el programa debe ser aprobado directamente por el Comité de Seguridad, ¿no? Los simulacros de sismo e incendio no constituyen capacitaciones, pueden ser efectuadas por terceros, pueden ser realizadas fuera del horario de trabajo, fuera del centro de trabajo, ¿no? Y van dentro del horario de trabajo y caso que sean fuera son remuneradas. Materias sobre cuál capacitar, podemos revisar del IPER-C las actividades más críticas, más riesgosas que vayamos identificado, ¿no? Entonces, luego tenemos, en este caso, bueno, vamos a ver, indemnización en daños a la salud. Dice, en incumplimiento del empleador debe la prevención generar la obligación de pagar una indemnización, ¿no? Eso es lo que hablamos el día de ayer, de las responsabilidades, ¿no? Tenemos la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. ¿Correcto? Entonces, luego tenemos registro de incidentes de accidentes de trabajo, perdón. Los registros deben ser archivados por un periodo de 5 a 10 años según corresponda. La ley también hace referencia al periodo de 20 años para enfermedades ocupacionales. Por eso que los archivos deben ser almacenados. Nos dice, el registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años, porque las enfermedades ocupacionales se desarrollan con el tiempo, no inmediatamente. Los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos por un periodo de 10 años, perdón. Deben registros los demás registros por 5 años. Deben de contar con un archivo activo
con los eventos de 12 meses de atrás, y luego un archivo pasivo, ¿no? Que deben ser llevados medios físicos o digitales. Bien, entonces ahí tenemos los formatos del Ministerio de Trabajo, registros simplificados para las pequeñas y microempresas que fueron dadas en la modificatoria de la 29783, la ley 30222, ¿no? Entonces ahí tenemos principales cambios de la ley. Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, para 20 o más trabajadores, ejecutamos un comité. Este comité es paritario, ¿correcto? Es un comité. ¿Y qué cosa o de qué se encarga el comité, para empezar? El comité es una organización de personas, ¿correcto? Dentro de una empresa. Si la empresa tiene de 20 a más trabajadores, debe constituir un comité. Si tiene de 19 a menos, obviamente, ya no va a constituir un comité, sino va a elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Todas las empresas, Carlos? Correcto, todas las empresas. Bien, y ahora, ¿cómo se elige el comité? El comité es elegido mitad y mitad. Puedo tener desde 4 miembros, ¿no? Hasta 12 miembros. Mitad, mitad. ¿Por qué mitad y mitad? La mitad de los representantes del empleador y la mitad de los representantes del trabajador. La mitad de los representantes del empleador son designados por la propia empresa, son personas de confianza. Generalmente puede ser un gerente, un administrador, el propio ingeniero de seguridad de la empresa. Pero por parte de los trabajadores no pueden ser designados, deben ser elegidos por un proceso electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber una campaña, digamos, un proceso de votaciones secretas, con ánfora, con cédulas de votación, con un comité electoral y todo tal cual como se hacen normalmente las elecciones. Pero se deben postular, ¿no? Candidatos por parte de los trabajadores. Estos candidatos deben cumplir con ciertas características. Por ejemplo, debe ser un empleado, un trabajador del empleador, debe estar en planilla, debe ser trabajador de él, debe ser de la empresa, ¿no? Debe ser mayor de edad y debe tener de preferencia conocimientos en materia de seguridad y salud. Se postula de 15 días aproximadamente, se realiza un proceso de votación en la cual se cuentan los votos con un comité electoral, se verifica el escrutinio y en base a ello se elige a un comité de seguridad y salud. Este comité se reúne mensualmente, ambos, ¿no? Los trabajadores y el empleador, mitad a mitad, igual, igual, se reúnen y ven cómo pueden mejorar la gestión de seguridad de la empresa. Para empezar, primero también van a aprobar el reglamento interno, van a revisar la matriz hiper, van a aprobar el programa anual de capacitaciones, por ahí que quieren hacer algo, agregar algo, quitar algo, también van a participar en ello. De esta manera van a poder contribuir pues con los cambios de la ley, ¿no? Entonces, este comité se reúne mensualmente, generan actas, lo firman dando conformidad y evalúan agendas cada mes. ¿Cuál es el propósito del comité? Prevenir, mejorar las condiciones laborales dentro de la empresa. Bien, ahí tenemos qué debe generar el comité, ¿no? Que reporta los accidentes, que aprueba el reglamento interno, el plan, el programa anual, el programa de servicios, el programa anual de capacitaciones, participa en la elaboración de aprobación y puesta en marcha de evacuaciones, políticas, planes, promueve, ¿no? Vigila el cumplimiento del plan, conoce la documentación y realiza inspecciones periódicas. Hablamos de 4 capacitaciones anuales 4 capacitaciones que son obligatorias para todos los trabajadores. Y los miembros del comité tienen 2 capacitaciones adicionales a las 4. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los trabajadores como mínimo deben tener 4 capacitaciones al año y los miembros del comité 6. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que puedan realizar sus actividades. Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos un poco del comité de 4 a 12, ¿no? Y después lo pueden ya revisar con paciencia. La estructura del comité, cómo se reúne. Luego el reglamento interno debe elaborarlo y debe ser aprobado por el comité. Se entrega un ejemplar a cada trabajador, como el día de ayer hablamos, ¿no? Respecto a las sanciones y faltas que podemos consignar dentro del reglamento interno, ¿no? Justo acá tenía un reglamento interno que les estaba mostrando el día de ayer. Tengo varios en realidad, pero acá tengo, por ejemplo, de una empresa constructora pequeña, entonces, no este reglamento interno de trabajo. Pueden darse cuenta que es pequeño. Luego tengo acá un reglamento de seguridad, ¿no? Que también pues son algo de unas cuantas páginas,
¿no? Y luego tenemos también otro reglamento de seguridad, que este es una contratista también, igualito, que tiene más páginas, ¿no? Y como ya les comenté, se le entrega un ejemplar a cada trabajador, por eso que muchas empresas entregan una copia, porque yo tengo que guardar la evidencia que les he entregado, ¿no? Y van a firmar acá dando conformidad de lo que van a cumplir establecido en este documento. De esa manera nos va a ayudar bastante a poder, pues, controlar y verificar muchos aspectos de trabajos o en materia de seguridad y salud dentro de la empresa, ¿no? La entrega puede realizarse físicamente o por medios digitales, email con acuse de recibido. No es obligatorio para empresas con menos de 20 trabajadores. Bien, ahí tenemos algunas obligaciones. La empresa principal es responsable y solidaria frente a los daños de indemnizaciones que puedan presentarse, ¿no? En el caso de un accidente con un tercero o con un contratista, ¿no? Responsabilidad solidaria. Bien, luego tenemos recomendaciones con terceros, reforzar los mecanismos de fiscalización. Muchas empresas me dicen, pero mi tercero no cumple, el contratista que tengo no hace nada, no quiere hacer caso. Recordemos que toda empresa está obligada a cumplir con la ley. No necesitan que firmen ningún documento, simplemente con ser empresa debe cumplir con la ley. Incorporación, adecuación. Acá tenemos los tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Bien, vamos a ver los derechos de los trabajadores que están en la ley. Comunicación a los inspectores de trabajo, protección contra actos de hostigamiento, ¿no? Participación en los programas de capacitaciones de los trabajadores y participación en investigación de accidentes. Obligaciones ahora de los trabajadores: no operar, manipular equipos que no estén autorizados, usar adecuadamente el equipo de protección personal, participar en los exámenes médicos ocupacionales. Obligaciones de los empleados, o en este caso de los trabajadores, ¿no? Entonces, garantizar la seguridad del empleador, perdón, garantizar la seguridad y salud en el trabajo, definir y comunicar a todos los trabajadores cuál es el departamento a cual se identifica. Luego tenemos también disponer de la supervisión efectiva según sea necesario. Entonces, es obligatorio para el empleador contar pues con su supervisión, ¿no? Para que determine que las tareas pues se están dando en buenas condiciones o controlando los riesgos más significativos. Bien, pasamos ahora al programa de seguridad y salud en el trabajo. Ahí tenemos la ley, el decreto supremo 005-2012, con los 6 documentos obligatorios que debe exhibir. Luego tenemos acá el decreto supremo 005 igual en el artículo 33. Pues tenemos ambos artículos que hemos revisado, ¿no? Luego tenemos los trabajos de alto riesgo. Bien, hasta aquí ya hemos visto la parte normativa, hasta aquí hemos visto la parte más un poquito más, digamos, más explicativa, más conceptual en este caso, el curso. Ahora pasamos a ver trabajos de alto riesgo. No se preocupen, que no es nada complicado. Bien, para empezar, como les hablé en un principio, los trabajos de alto riesgo, muchos de ellos se desprenden de la OSHA, de la Occupational Safety and Health Administration, la administración norteamericana que regula la seguridad y salud en el trabajo. La OSHA es una institución americana que da ciertos parámetros técnicos para poder evitar accidentes. Entonces, ¿qué nos dice? Pues habla sobre muchos trabajos de alto riesgo y algunos parámetros que deben cumplir. Nos dice también que los trabajos de alto riesgo son trabajos que tienen alto potencial de daño. Todos los trabajos de alto riesgo, por ejemplo, trabajos en espacios confinados, en recintos cerrados, trabajos en caliente, ¿no? De esmerilado, desbaste, etcétera. Excavaciones, trabajos en altura, trabajos eléctricos, trabajos de instalaciones de operación de manejo de equipos de materiales radioactivos y cualquier otra actividad que sea mapeada en el IPER-C como peligrosa es considerada un trabajo de alto riesgo. La OSHA, ¿qué nos dice frente a los trabajos de alto riesgo? Que los trabajos de alto riesgo necesitan un permiso o un plan de trabajo. Y cada plan de trabajo es independiente uno de otro. No existen dos planes iguales.
¿Cuál es el problema? Y bueno, ¿cuál es el tercero? El tercero es un equipo para poder evitar estos planes, un permiso y bueno, y el siguiente equipo para poder realizarlo, equipo especial. ¿Cuál es el problema de lo que sucede acá en el Perú, que lo he podido analizar con el paso de los años? Es que nosotros los peruanos, muchos de nosotros acá en la región, nos hemos mecanizado con los trabajos de alto riesgo. Tanto así que si nos hablan de trabajos en altura, inmediatamente decimos, bueno, se necesita un arnés y punto. Y creemos que solamente comprando el arnés, implementando el arnés o trayendo el arnés, ya hemos solucionado totalmente el riesgo de caída a desnivel, cuando no es así. Debemos planificar el plan de la actividad de trabajo en altura de todo tipo, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, qué personas lo van a hacer, con qué equipo se va a hacer, qué pasa si las cosas salen mal, si es que el trabajador se cae o si el trabajador se queda suspendido, cómo lo voy a poder recuperar, cómo lo voy a poder salvar. También debe estar establecido en el plan. Sin embargo, en el plan, por ejemplo, en la G050 tenemos un permiso de trabajo en altura y en ese plan se ha hecho simplemente un checklist, una verificación. Entonces, simplemente los trabajadores se han mecanizado de esta manera en la cual ellos simplemente marcan y creen que es normal. Entonces, la verdad no es así. Y la OSHA nos dice bien claro, cada actividad de alto riesgo debe ser identificada por separado. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? El trabajo en altura, vamos a utilizar el plan. Ahora, acá no se llama plan, acá se llama permiso de trabajo de alto riesgo, PETAR. Es un documento similar, sí. Entonces ahí voy a consignar los peligros, los riesgos, ahí qué controles voy a tener, voy a marcar check, 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 lo va a firmar un ingeniero competente, lo firmo yo, se procesa el trabajo. El trabajador va a subir a la escalera, al andamio, va a llegar arriba con su arnés y va a decir, ¿yo ahora dónde me anclo? ¿Ahora dónde me engancho? ¿Qué hago? Y ahí empiezan los problemas. Entonces debemos analizar desde que esté en el suelo el trabajador, planificar para que esa actividad de alto riesgo se haga desde el inicio, bien, considerando todo lo que pudiera pasar. Es importante que siempre entendamos eso y eso nos lo dice la OSHA. Bien, empezamos con lo primero. Si para quienes ustedes que tienen pues la diapositiva se les ha entregado, acá les estoy agregando unos pequeños videos que están incrustados dentro de la presentación. De esta manera también complementamos un poco lo expuesto el día de hoy, como parte del material que se van a llevar todos ustedes, tienen también los videitos acá incluidos. ¿Correcto? Vamos a empezar con los trabajos en caliente. ¿Los trabajos en caliente son reglamentados por la OSHA? Sí. También son reglamentados por la NFPA, por la National Fire Protection Association. Nos dice, un trabajo en caliente es todo aquel que involucra soldadura, ¿no? Soldadura, oxicorte u otra actividad que genere llama abierta, chispas o desprendimiento de calor que puedan entrar en contacto con materiales combustibles o inflamables. No necesariamente chispas, fuego, llamas abiertas, sino solamente también desprendimiento de calor, desbaste, altas temperaturas por fricción, el arenado, por ejemplo. También genera calor, el desbaste, también genera calor, no genera fuego, chispas, llamas, pero sí genera puntos de calor. ¿Por qué? Porque recordemos el famoso triángulo tetraedro del fuego, ¿no? De la teoría de fuego, que nos dice que 3 elementos forman el fuego. Estos 3 elementos son el combustible, la temperatura y el oxígeno. Combustible tenemos en todos lados. Oxígeno también, en la gran cantidad de alrededor de nosotros tenemos oxígeno. ¿Qué es lo único que falta para que haya fuego? Temperatura. ¿Y la temperatura qué lo puede aportar? Un trabajo en caliente. Bien, acá tenemos la NFPA 51B, que nos habla sobre prevención de incendios durante soldadura, corte u otros trabajos en calientes, y la NFPA 51B que nos dice, los trabajos en calientes se refieren a cualquier trabajo que incluye quema, soldadura o la operación similar capaz de iniciar incendios o explosiones. No es simplemente trabajo que incluye llamas, ojo. Después de todo, no necesita de una llama para generar calor. Se consideran actividades de trabajos en caliente actividades tales como la perforación, soldadura, roscados, por ejemplo, para una tubería, molienda, tratamiento en caliente, pulido, descongelamiento de tuberías y limpieza con abrasivos, por lo general llamado pulido con arena. ¿Correcto? Ahí entendemos. De acuerdo al cumplimiento de la OSHA, ¿necesita un plan? También. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Permiso de trabajo en caliente. ¿Debe ser planificado independientemente uno de otro? Sí. Manta ignífuga, extintor, vigía de fuego, retirar el material inflamable, pero tal vez no puedo retirar el material inflamable, tengo que trabajar dentro de un montón de tanques con gas. Entonces protejo, aíslo, con diferentes controles.
Ya no puedo hacer un control de EPP, tal vez un control de ingeniería, tal vez un control administrativo. Entonces yo ya veo las medidas de control. Entonces lo dice recibir y aprobar un curso. Todos los trabajos de alto riesgo nos dice que debe ser personal capacitado. Para cualquier trabajo en caliente fuera de talleres se debe contener un permiso escrito para los trabajos en caliente, contar con un observador de fuego, realice las inspecciones del equipo ante el trabajo, inspeccionar visualmente el área de trabajo, conocer el uso y ubicación de los extintores, use el EPP apropiado, ¿no? Entonces de esta manera tenemos controles para los trabajos en caliente. Bien, luego pasamos a espacios confinados o trabajos en espacio confinado. Para el espacio confinado debe cumplir con 3 requisitos por lo menos, ¿correcto? Un requisito es debe ser un área o son áreas que tienen entrada y salida un poco deficientes. Son angostas o son cerradas. Puede ser un manhole, puede ser una entrada corta, angosta, o simplemente una misma entrada es también salida. Número 2, no ha sido fabricado o acondicionado para que una persona esté mucho tiempo dentro de ella. O sea, su diseño, puede entrar una persona, claro, puede entrar, pero no está diseñado para que estés ahí todo el tiempo. Y 3, tiene pues ventilación deficiente, la ventilación normal, el paso del aire, el paso del oxígeno es deficiente. Entonces, cuando juntamos estos 3 elementos, podemos hablar de un espacio confinado. Ahora, existe, por ejemplo, por ejemplo, definiciones donde nos indican que una zanja con cierta profundidad, 1,50 m, ¿no? O 1,80 m, es considerado un espacio confinado. Ahora, la zanja está abierta, el cielo abierto, claro, pero debajo de ella, pues tienes una área limitada, ¿no? Un acceso limitado para poder ingresar y para poder salir, ¿no? Y también, pues, tienes riesgo de golpearte, caerte, porque no está condicionado para que una persona esté dentro de una zanja por mucho tiempo. Entonces, ¿considera un espacio confinado? También considera un espacio confinado. Entonces nos dice, cualquier espacio que tiene un volumen inferior suficientemente, pero limitado, y está configurado de tal manera que uno o más trabajadores puedan ingresar en él a fin de ejecutar una labor. Cualquier espacio que tiene los medios limitados o restringidos para entrar o salir del mismo. Cualquier espacio cuya construcción no está diseñada para ser ocupada por uno o varios trabajadores de manera continua o prolongada. Toda excavación con una profundidad considerable entre 1,50 m y 1,80 m según estándar debe ser evaluada para determinar si se considera como espacio confinado. ¿Cuál es la OSHA que reglamenta los espacios confinados? Lo que pueden buscar en internet, porque la OSHA también está en español, es la 29 CFR 1910.146. Permisos requeridos para espacios confinados que puedan contener atmósferas peligrosas. Acá nos habla del 19.5 y el 23.5 para atmósferas muy ricas en oxígeno. Bien, ahí tenemos controles para el espacio confinado, asegurarse que el personal esté capacitado, completar el permiso, coordinar la realización del monitoreo, no solamente el espacio confinado, monitorear la atmósfera dentro del espacio confinado, monitorear el nivel de oxígeno a diferentes niveles con un equipo certificado, no solamente ellos, sino también el rescate, como pueden ver en la imagen de la derecha. No, si alguien se queda dentro atrapado, también hay que evaluar desde el plan cómo vamos a rescatar a la persona. Y no puede ser cualquier persona, debe ser un rescatista entrenado con un equipo especial. Si se derrumba, no podemos bajar a buscar a la persona porque también podemos ser víctimas. Si la persona se desmaya por asfixia, por falta de suministro de oxígeno dentro de un buzón, yo no voy a ingresar a sacarlo porque me voy a exponer también a que me suceda lo mismo. Entonces, de esa manera debemos planificar de acuerdo a lo que nos indica la OSHA para los trabajos en espacios confinados. Y ahí tenemos otro video. Pasamos a los trabajos en altura de la misma manera. La OSHA nos dice que una vez que superamos los 6 pies o el 1,80 m, estamos considerados en un trabajo en altura. ¿Qué requiero para un trabajo en altura? 2 elementos, ¿correcto? Un permiso o un plan de trabajo, que es el permiso de trabajo en altura, y un sistema de protección contra caídas. Ojo, no es como uno lo cree muchas veces que dice necesito un arnés, punto, y listo, se acabó. No, un sistema de protección contra caídas. ¿En qué está conformado el sistema de protección contra caídas? En un arnés, una línea de anclaje o una línea de enganche y un punto de anclaje, ¿correcto? Entonces tenemos el arnés de cuerpo entero, la línea de anclaje que va conectada a la dorsal y me conecto a un punto de anclaje. Esos 3 elementos son básicos. ¿De qué me sirve un arnés si no tengo un punto de anclaje? ¿O de qué me sirve un arnés si no tengo una línea de anclaje, una línea de enganche? Ojo, no se llama línea de vida, esto que sale detrás, se llama línea de anclaje o línea de enganche, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es una línea de vida? Una línea de vida es una línea o catenaria que puede ser horizontal o vertical que conecta 2 puntos de anclaje.
¿Cuánto debe soportar un punto de anclaje? Un punto de anclaje debe soportar 5.000 libras por trabajador, o según lo que nos dice la norma básica o la norma de seguridad durante la construcción, la G050, nos dice que un punto de anclaje o un punto de 5.000 libras es 2.265 kilogramos fuerza, 2 toneladas 265, prácticamente una camioneta colgada. Entonces, un punto de anclaje no es cualquier cosa, no es una tubería, un alambre, un cablecito. Un punto de anclaje es una estructura que verdaderamente soporte algo colgado por 2 toneladas. ¿Por qué? Porque la persona va a caer con la fuerza de gravedad por caída libre. ¿Cuál es la OSHA que reglamenta los trabajos en altura? La OSHA 29 CFR 1926 de la 500 a la 503. Acá está todos los parámetros técnicos para los trabajos en altura. Prácticamente lo tienen claro acá. Y es fácil, no es interpretable. Acá hablamos, por ejemplo, de los bloques retráctiles, acá hablamos de las líneas de posicionamiento, acá hablamos de los remaches que deben tener los conectores, acá hablamos de la resistencia que deben tener estos conectores, la línea de anclaje, la línea de vida, la malla anticaídas, bueno, en cierto punto no directamente, pero sí la línea de posicionamiento. Habla sobre, por ejemplo, los rescates para los trabajos en altura, los tipos de arneses, la resistencia que deben tener los arneses, etcétera. Las distancias también, las máximas valores. También amarra, si pueden darse cuenta, conecta muy bien el ANSI Z359.1. ¿Qué es el ANSI? Es el American National Standard Institute. Es el instituto que reglamenta muchos EPPs. Casi todos los EPPs que utilizamos nosotros son normados de ANSI. Y los arneses también obedecen a la Z359, que es la norma de calidad, que quiere decir que los arneses que se hacen acá y en la China, en cualquier lugar del mundo, siempre que sean ANSI 359, tienen los mismos parámetros de fabricación. Las recomendaciones, el curso, el procedimiento, los trabajadores que tengan examen médico, ¿no? Examen médico para trabajos en altura, ¿no? Tenemos altura geográfica y altura estructural. Altura geográfica es como para irte a Cerro de Pasco, a Huancayos, 3.000, 4.500 metros. En el caso de altura estructural estamos hablando de una evaluación médica para descartar el vértigo, el mareo, para actividades a más de 15 metros de altura. Esto ya es un tema de salud. Tenemos el video de trabajo en altura. Ahora pasamos a excavaciones y zanjas. Una excavación es una depresión en la superficie y una zanja es una excavación larga y angosta. ¿Debe tener un permiso? Sí, según la OSHA. ¿Cuál es la OSHA que lo reglamenta? Estamos hablando de la 29 CFR 1926.651 y la 29 CFR 1926.652. Código de Reglamentos Federales y Requisitos Compatibles con el Programa Estatal de aprobado por la OSHA. Acá estamos hablando de una excavación que debe tener un checklist, una verificación diaria, ¿no? Y debe estar pues firmado en base a la evaluación de tipo de suelo. Entonces, existen diferentes tipos de controles para, en este caso, las excavaciones. Bien, algunas recomendaciones respecto al intibado, a las zanjas, al sostenimiento. Valores también que nos dicen que las excavaciones con una profundidad mayor a 1,20 m deben contar con escaleras, rampas y escalinatas. Un video que también tenemos acá incluido. Luego pasamos a izajes, ¿no? Izajes también, la OSHA también habla demasiado sobre izajes, bastantes parámetros. Como ya hablamos el día de ayer, los izajes también son reglamentados, ¿no? Directamente, pues, para los operadores de grúa y los rigger de acá del Perú, de todo el Perú, tienen un certificado en base a la ASME y en base a la ANSI. ¿Cuál es la norma? Bueno, son diferentes. Estamos hablando de la 29 CFR 1910, 180, 178, 333, la 1926.500, 1926.502, 1926, 251, 1926, 753. Ahí tenemos también los documentos para monorrieles y grúa puente, ¿no? Tenemos acá un formato de la minera del brocal, los checklists, listas de verificaciones para el cumplimiento de estas grúas, ¿no? Bien, ahora pasamos a identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Vamos a hacerlo rápido, no se preocupen, y el día de mañana ya hacemos una pequeña práctica directamente del IPRC. Ya no se preocupen que no es nada del otro mundo. ¿Qué cosa es peligro? Para empezar, peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarte un daño. Cualquier elemento que esté en mi alrededor, en mi entorno, que de por sí solo tiene el potencial de hacerme daño. Ahora, a la hora de mencionar característica intrínseca, quiere decir que este algo
que es una fuente o situación que está a mi alrededor, que no necesariamente pueda ser físico, tiene una gran característica que lo hace peligroso. Y en el caso del lápiz, la característica es que tiene punta. Entonces, esta es la característica que yo voy a mencionar para poder entender que el lápiz es peligroso, ¿correcto? Ahora de decir que es una fuente o situación, podemos decir que no necesariamente el peligro es tangible. Por ejemplo, la radiación solar es peligrosa, ¿sí? ¿Qué te puede originar? Quemaduras, insolación, deshidratación, ¿correcto? Puedo agarrar, puedo tocar esa energía solar, no, es invisible, es una fuente de energía. ¿Genera daño? Sí. Entonces los peligros no necesariamente son tangibles, pueden ser de diferentes factores. Y ahora, siempre que voy a identificar o voy a buscar un peligro, voy a buscar o voy a identificar o voy a tratar de trazarlo directamente de su característica intrínseca. ¿Qué es intrínseco? Es la característica inherente, es una característica que es parte de él y lo hace peligroso o dañino para la persona. Piensa en una actividad que no involucre ningún riesgo, prácticamente todas involucran riesgo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Tanto en el exposición a energía eléctrica, ya sea en el trabajo o en la casa, porque la seguridad es parte de la vida. Exposición a productos químicos puede ser en el trabajo o en la casa. Entonces ahí tenemos peligros, riesgo y controles. ¿Qué significa I/C? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Entonces, ¿qué es el I/C? Es un mecanismo por el cual se identifican los peligros, ¿no? Podemos identificar y planificar. Por eso que hablamos que el I/C se encuentra en la etapa de planificación, la primera etapa de acuerdo, ¿no? Al ciclo de Deming de la mejora continua. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es su característica o definición de peligro? ¿Qué es el peligro? Según la 024, el reglamento minero, nos dice que es una situación o característica intrínseca de algo. Ni siquiera nos dice de un objeto, de un elemento, de algo más amplio, ¿no? Capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos o ambiente. Probabilidad de que el peligro se materialice en caso de riesgo. Probabilidad que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos o ambiente. Entonces, si el peligro es todo lo que me rodea, que tiene una característica intrínseca de poderme generar daño, el riesgo sería la probabilidad que este peligro se materialice y que me genere el daño a mí. Entonces, el peligro de salir a la calle son los vehículos en movimiento. Ojo, no digo vehículos, digo vehículos en movimiento. Le estoy dando la característica intrínseca de los vehículos para hacerlo dañino, que es que se estén moviendo. ¿Ya? ¿Y cuál sería el riesgo? El atropello. La probabilidad que este peligro se materialice, que me genere un daño, es el atropello. Una herramienta, tengo una tijera, por ejemplo, un útil de escritorio. Entonces, ¿es un peligro? Sí. ¿Cuál es la característica intrínseca? Una tijera filosa. Es la característica intrínseca de la tijera que la hace dañina. ¿Cuál sería el riesgo? Cortarme. La probabilidad, ¿no? Que se materialice este peligro y que me genere un daño a mí. Y de esta manera vamos a encontrar un montón de elementos que son peligros que se encuentran a mi alrededor y que tienen esa característica intrínseca. Dentro del I/C vamos a encontrar el riesgo inicial y el riesgo residual. El riesgo inicial es la evaluación sin controles, cómo está la situación. Por ejemplo, si esta tijera la voy a evaluar así, con exposición a cortes, y luego una vez que he aplicado controles, por ejemplo, lo he cerrado, le he aplicado cinta scotch, por ejemplo, ¿no? Para que un control de ingeniería, ¿no? Lo he diseñado la cinta scotch para protegerle la punta, para que no se abra, y de esta manera encapsulo el borde punzo penetrante o punzo cortante, entonces estoy controlando el riesgo de que esta tijera me vaya a cortar o se vaya a abrir y me vaya a generar un daño. Entonces luego la vuelvo a evaluar para ver si este riesgo se ha disminuido y efectivamente el riesgo ha disminuido. Del riesgo inicial con la tijera abierta al riesgo actual que la tijera ya está cerrada, entonces ya no es el mismo riesgo, ya no es el mismo daño. Entonces ahí de esa manera va a trabajar el I/C, con una evaluación inicial y luego con una evaluación residual. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo fácil y palpable, ¿no? Luego tenemos la consecuencia. Ahí tenemos, por ejemplo, la actividad, voladura, el riesgo, exposición a ruido y la consecuencia, la hipoacusia, ¿ya? Un daño. Roca fracturada como una fuente o condición, sería el peligro, el riesgo, el desprendimiento de rocas y la consecuencia, el aplastamiento.
¿no? Peligro, riesgo y consecuencia. Identificación de peligros. Vamos a encontrar que el peligro varía de muchas maneras, de acuerdo a la percepción del propio trabajador. Puede ser por la motivación, experiencia personal. Si el trabajador ya sabe qué cosa es un peligro, ya le ha pasado algo, un familiar suyo tal vez ya lo atropelló un vehículo. Entonces, ya sabe qué cosa es un atropello, ya se cuida de él. O tal vez se cortó con una herramienta, o se martilló, se golpeó con el martillo, ya tiene más cuidado. Entonces, de acuerdo a sus experiencias personales, el trabajador va a darle un valor al riesgo, se va a cuidar. De ahí que lo que hablamos en un inicio, todas las personas son diferentes, todos tienen diferente evaluación del peligro, o percepción, perdón, del peligro. Algunos lo van a percibir como algo nefasto, otros lo van a percibir como algo trivial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus experiencias personales, a sus motivaciones, a su estado de ánimo, a sus intereses, a sus expectativas o a su personalidad. Por eso es que debemos capacitar y trabajar en el comportamiento del trabajador para que no sea pues tan osado frente al peligro. Una vez que he identificado los peligros, evalúo los riesgos, ¿no? De acuerdo a la 024 nos dice que los peligros que permiten valorar el nivel de grado de gravedad, en este caso el nivel de grado y gravedad de aquellos proporcionan la información necesaria para que el titular, empresas, contratistas y trabajadores visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada. Entonces, el riesgo es el producto de la probabilidad por la gravedad. Ahí tenemos una matriz de 5 por 5, muy fácil y simple de realizar, para medir el riesgo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio rápido. Digamos que trabajamos con la tijera, ¿ya? Para entender un poquito. Trabajamos con la tijera. Entonces, yo voy a operar con esta tijera, ya le quité su cinta, está abierta, correcto, puede ser un martillo, un vehículo, lo que sea. Entonces, vamos a ver, ¿esta tijera es un peligro? Sí, es un peligro, ¿correcto? La característica intrínseca que tiene la tijera es el filo, ¿correcto? Es un elemento peligroso. ¿Cuál sería el riesgo? Que me corte. ¿Correcto? Entonces, ¿qué probabilidad hay que me corte? Vamos a ver este cuadro, ¿correcto? Común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda o prácticamente imposible que suceda. Esa es la columna de frecuencia. Para empezar, todo podría suceder. Vamos a partir del medio. ¿Ya? La probabilidad que Carlos se corte con esta tijera podría suceder. Si ya ha sucedido anteriormente, yo me he cortado o algún trabajador de la empresa ya se ha cortado, partiríamos de la columna ha sucedido. Pero como podría suceder, estamos en el medio, vamos a podría suceder. ¿Correcto? Entonces, nos movemos en la columna de letra C. Ahora vamos al daño. Si yo me corto, ¿cuál sería la severidad? Pasamos a las filas de severidad. Menor, temporal, permanente, daño, una fatalidad o daño catastrófico, muchas fatalidades. Entonces yo podría cortarme el dedo y dañarme tal vez un tendón o algo, ¿no? Entonces podría ser temporal, ¿no? Podría ser con descanso médico tal vez. Y nos movemos en la fila 4. Entonces, podría suceder, lo cruzamos con temporal y me sale el valor 18, verde. Entonces, la probabilidad que yo me corte con esta tijera es de 18, de color verde. Quiero mejorarla, claro, encapsulo el borde, me pongo guantes, capacito al trabajador. Entonces, estamos hablando de que podría suceder, ya sería raro que suceda, o a prácticamente imposible que suceda. Entonces el 18 lo hemos empujado al 21 o al 23. Entonces así funciona la valoración de riesgos de acuerdo al IPER. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a encontrar una valoración de riesgo inicial, voy a aplicar controles para empujarlo a otro valor que sea menor, o en este caso mayor. Porque imagínense, si nos sale 1, catastrófico y común, ha sucedido, entonces ahí sale color rojo o color amarillo. Ahí tenemos más o menos la escala de referencia, ¿no? Por ejemplo, frecuencia, muy probable, ha sucedido, podría suceder, y acá está la explicación, ¿no? Más o menos lo que hemos avanzado nosotros. Ahí tenemos para consignar. Una vez que he identificado los peligros, una vez que he identificado los riesgos, por ejemplo, acá tenemos un pequeño taller, lo podemos resolver, ¿no? ¿No? Entonces, acá podemos marcar, ¿no? A ver, permíteme. A ver, nos dice Julio Cruz, ¿no? ¿A qué hace referencia los rasgos del 1 al 20?
Ya te refieres a la valoración de riesgos, ¿no? Cerramos acá y regresamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Me imagino, sí. A ver, acá podemos encontrar cualquier riesgo que ya haya sucedido, que sea común, se va a mover dentro de las columnas A, B o C. Y las fatalidades, lo catastrófico, se va a mover entre la 1 y la 2. Entonces, si encuentro algo muy peligroso o algo que verdaderamente me puede generar un daño, entonces lo voy a encontrar dentro de este bloque. Mi trabajo es empujarlo de este bloque a este bloque, moverlo del rojo al verde. ¿Cómo? Aplicando controles, pasando o brincando de podría suceder a raro que suceda o a prácticamente imposible que suceda, y algo que puede ser una fatalidad o un daño permanente a temporal o a menor. Entonces, si me he movido y me he movido hacia acá, es más fácil que de rojo pase a verde. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando controles, ¿no? Nadie lo puede hacer inmediatamente, sino debo aplicar controles para que me ayuden a eliminar estos riesgos, ¿no? Lo vamos a ver el día de mañana más claro, no se preocupen por esa parte. Bien, una vez que he identificado, los he evaluado, les he dado un valor, ¿no? Por ejemplo, y acá vamos a hacer una actividad, subir escalera, ¿ya? Subir, disculpen la letra, de verdad. Escalera. Una escalera portátil, ¿ah? Lineal, una escalera. Ya, disculpen la escalera. Riesgo, ¿no? En este caso sería la caída, ¿no? El daño. Y el peligro sería la escalera, ¿no? Y luego sería la consecuencia, sería una fractura. Entonces, ahí pueden darse cuenta, tengo una actividad, un riesgo, una consecuencia. De esta manera podemos darle forma, ¿no? A una manera más adecuada al IPRC. Luego pasamos a lo control de riesgos. Una vez que he identificado los riesgos, vamos a controlarlos. El control de riesgo obedece a una jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y el último control, la última barrera de protección, EPP. O sea, el EPP es la última barrera de protección. Yo debo primero agotar los primeros controles y por último ya el EPP, que es lo último, ¿no? Primero elimino. Por ejemplo, voy a trabajar con esta tijera. Regresamos al ejemplo de la tijera. La tijera tiene filo, me puede cortar. Entonces, ¿qué cosa hago? Elimino la tijera. Chao. Pero necesito la tijera, entonces no la puedo eliminar. Entonces, esta tijera la necesito utilizar, no me sirve la eliminación. Pasamos a la siguiente, sustitución. Sustituyo esta tijera peligrosa por otra tijera que no sea tan peligrosa. Ah, funcionó. Ya esta no corta, no tiene punta, es punta redonda. Entonces he cambiado la tijera peligrosa por una tijera menos peligrosa y la sustitución me va a ayudar a minimizar el daño. Luego puedo pasar a ingeniería. ¿Qué es un control de ingeniería? Es una barrera. Son barreras o diseños para evitar la exposición al daño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como ya hicimos anteriormente, agarro cinta y cubro la punta. ¿Para qué? Para evitar la exposición del peligro a mi persona, a la fuerza, la exposición de la tijera a mi persona, con un control de ingeniería, un diseño, una guarda o una protección. Luego pasamos al control administrativo, que es simplemente la capacitación, la señalización, ¿no? Los procedimientos, los estándares, el propio IPRC, el ATS, son controles administrativos. ¿Bien? Y luego tenemos, por último, bueno, los controles EPP, que es el equipo de protección personal, mi casco, mis lentes, mis guantes. Ahora, si se dan cuenta, el guante no va a minimizar un corte, tal vez puede ayudar un poquito, o no va a evitar un corte, perdón. Lo puede controlar, minimizar un poco, pero no lo va a evitar. Entonces, la sustitución y la ingeniería son más efectivos, o el administrativo, son más efectivos inclusive que el EPP. Eliminación. O sea, tenemos, por ejemplo, un buzón y lo elimino. Sustitución, tengo una carreta elevadora, ¿no? Hidráulica, lo sustituyo a estar traccionando, lo sustituyo por un equipo automatizado, ¿no? Un equipo totalmente autónomo para evitar la exposición del trabajador a fuerzas. Ingeniería, estoy aplicando controles en los taludes, gaviones, barreras, bermas de protección, elementos para evitar, por ejemplo, la caída, por ejemplo, en los anclajes. ¿No? Son elementos, diseños, guardas, protecciones para evitar la proyección de la fuente de energía hacia el trabajador.
¿no? Administrativo, estamos hablando ya de la capacitación, del entrenamiento, las señales, los procedimientos de trabajo, los estándares, y por último, el equipo de protección personal, el menos efectivo de los controles. Bien, ahí tenemos un pequeño taller, que es lo que vamos a ver el día de mañana con la metodología número 2 de la 050. ¿No? Y por último tenemos el riesgo residual, que ya es lo último, la última exposición que tenemos frente a los trabajos, frente a los controles de riesgo. Bien, entonces ya siendo las 8:24, entonces se nos pasa la hora muy rápido, pero es un tema bien interesante y espero haberlos ayudado. El día de mañana empezamos, ni bien empezamos, hacemos un pequeño ejemplo de IPRC y seguimos con respuesta ante emergencias y medio ambiente, que se nos va a hacer un poco más fácil. Bien, hasta acá con el día de hoy. No sé si hubiese alguna pregunta, Joel, por favor, quedo atento a poder contestar las preguntas. Correcto, ingeniero Carlos, excelente participación en este caso de su persona. Por favor, o solicitar a los amigos del Zoom y a los amigos de las redes sociales que puedan preformular lo que son las consultas, si en caso no la tuvieran y mientras van formulando ustedes su consulta, ingeniero, ¿qué recomendaciones con respecto al módulo de hoy les darían los participantes, por favor? Bien, bueno, me ha gustado que han participado con sus comentarios dentro del chat. Me gustaría que siempre lo hagamos, ¿no? Esto es un feedback importante para poder tener un conocimiento respecto a cómo orientar el curso, ¿no? Me gusta bastante que siempre haya participación. Eh, por ahí me preguntaron, ¿no? Bueno, muchos son nuevos en la seguridad y les gustaría dedicarse a ello o desarrollar ya una carrera ya respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero, ¿qué necesitan? ¿No? Hoy en día la información está por todos lados. Hoy por en día la información pues es fácil de encontrar, como un curso, páginas web, sistemas de gestión, procedimientos, libros también. Sin embargo, la vivencia es lo más importante, la vivencia ayuda también pues, a evitar no estar pues equivocándote o interpretando de una manera errónea tal vez una normativa. Entonces, sí les pido a todos los asistentes que siempre pues, si no tenemos algo claro o algún tema no ha quedado muy clarificado respecto a lo que hemos impartido, ya sea en esta, en otras capacitaciones, las preguntemos, ¿no? O aclaremos nuestras dudas. De esta manera vamos a estar mejor preparados, de esta manera vamos a poder irnos tranquilos sabiendo que hemos entendido todo. A veces uno se queda callado y dice, no pregunto porque tal vez qué van a decir de mí, pero la verdad créame que de eso está lleno el país o el planeta, de personas que se quedan con las ganas de decir algo, de preguntar por no querer quedar mal tal vez, o por un poco de vergüenza. Cuando lo importante es preguntar las veces necesarias y salir pues de la duda. Y si tienes más, si tienen algún caso de alguna empresa, de alguna situación que hayan vivido, les va a Pues ayudar no también veo levantar la preguntar, ¿no? mano. Para evitar, pues, cometer errores, tal vez, ¿no? Porque no hay nada que se haya inventado, créanme, pero sí hay personas que han recorrido el camino antes que ustedes y podemos aprovechar esa experiencia para algo positivo, ¿no? Bien, acá tenemos un ejemplo, nos dice algún libro que nos recomiende. Bueno, en general yo leo bastantes normas técnicas. Otro punto importante, por ejemplo, acotando la pregunta de Julio, si yo empiezo a trabajar en una empresa tal vez de hidrocarburos, me pongo a leer un poco de normativa y también sobre aspectos del hidrocarburo, para aprender también y para poderme, ¿no? Para poderme ya zambuir, ¿no? Entrar un poco en el proceso. De esta manera voy a poder analizar y aportar mejor si es que yo conozco el propio proceso. Si voy a empezar a trabajar tal vez en una empresa, tal vez importadora, ya algo simple, una empresa importadora como seguridad y salud en el trabajo, entonces también aprendo un poquito de importación y los procesos de transporte, desaduanaje y normativas para poder asesorar mejor y tal vez por ahí pueda haber alguna manera de controlar o evitar algún accidente, ¿no? Entonces, siempre tratemos de ser versátiles. Donde estemos, aprendemos. Me toca construcción, aprendo bastante sobre encofrado, desencofrado, izajes, acero, tipos de acero, ¿no? Procesos dentro de la construcción civil, ¿no? Entonces, acabados. De esa manera me va a ayudar más a poder entender mejor y asesorar mejor a mi cliente, ¿no? Luego nos dice, ingeniero, buenas noches, excelente ponencia, tengo una pequeña duda. El IPRC tiene que ser elaborado de forma colaborativa y participativamente los trabajadores de determinada empresa o organización. Claro, yo, por ejemplo, soy un supervisor de seguridad.
Yo no puedo hacer exactamente todo el IPRC. Yo no conozco todos los procesos, yo no conozco qué herramientas, cuál es el paso a paso de la tarea, qué materiales van a utilizar. Entonces, debo apoyarme bastante en las áreas operativas, las áreas de gestión, los dueños del proceso, para que me expliquen cómo se hacen las actividades y yo desde el punto de vista de la seguridad pueda orientarlos. Por eso les dije en un principio, debemos leer y empaparnos un poco en el tema. Yo hace unos años, por ahí si mal no recuerdo, en el año 2017, 2018, trabajé en el metro de Lima. Y el metro de Lima trabaja con un tren eléctrico. Y había bastante trabajos eléctricos, estaciones estaciones centrales eléctricas, estaciones rectificadoras, se trabajaba con 60 kilovatios, perdón, se pasaba a estaciones rectificadoras de 30 kV. Entonces, y los trenes trabajaban con 1500. Entonces, había caídas de tensión, celdas energizadas, incidentes eléctricos. Y había que leer bastante normativa, ¿no? Sobre el comportamiento de la electricidad y los procedimientos y los tipos de interbloqueos, celdas energizadas y equipos eléctricos para poder comprender y asesorar mejor. Entonces, yo sí les recomiendo que bastante, pues, trabajemos donde nosotros vayamos a trabajar o encontremos ahí un empleo y un desarrollo de nuestra actividad profesional, también aprendamos sobre el proceso, leamos, informémonos y aprendamos bastante sobre el proceso. Bien, entonces luego nos dice, a ver, si participan, sí, deben participar todos en el IPRC. Sí, si bien es cierto, se hace un pequeño grupo, este pequeño grupo es multidisciplinario. Puede ser un trabajador, un supervisor, el encargado del grupo y un miembro del comité tal vez y el supervisor de seguridad. Pueden llegar y sentarse, evaluar los peligros y riesgos e ir armando una matriz hiper mucho más fácil. Ingeniero, buenas noches, nos dice Eder Soto. Buenas noches, Eder. ¿Podríamos realizar un ejemplo de llenado correcto de ATS en el tema de seguridad laboral muy importante en mis labores? Claro, el día de mañana tengo un ATS, bueno, la verdad es que no se necesita ni siquiera un formato de ATS, podemos hacerlo con un solo papel, no te preocupes. Pasos de la tarea, vamos a explicar por qué la importancia del ATS. ¿No? Vamos a hacer paso de la tarea, peligro, riesgo y medida de control. Muy similar al IPRC. La diferencia es que el IPRC le da un valor al riesgo, ¿no? Si se han dado cuenta, le damos valores numéricos al riesgo, ¿no? En el caso del ATS, tenemos pasos de la tarea y no tenemos solamente peligros y riesgos. Ya, no te preocupes, mañana lo vemos temprano, empezando. Luego tenemos, Boris nos dice, los puntos de anclaje deben ser diseñados por un ingeniero estructural. Los puntos de anclaje deben ser evidenciados. Si yo, por ejemplo, tengo una estructura metálica, la estructura metálica tiene un punto de anclaje, o tengo pues un diagrama de cálculo de esa estructura, un plano y una resistencia del material. Si yo utilizo cable acerado, tengo la resistencia del cable. Si yo utilizo un perno expansivo, tengo la ficha técnica del perno expansivo, por ende sé la resistencia de ese perno. Está cuando está anclado de tal manera, horizontal o verticalmente, perpendicularmente al muro, y me dice cuánto tiene resistencia por tracción y compresión. Si yo me voy a anclar dentro de un andamio, también tengo pues de la misma manera la resistencia de los componentes del andamio de manera de carga puntual. ¿Me va a ayudar? Claro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si es que yo tengo una estructura y esa estructura obedece ya a un sistema, a una memoria de cálculo ya establecida, a un diseño, yo puedo utilizar esos resultados para poder utilizar como una evidencia para saber cómo puedo utilizar o para poder sustentar la resistencia de ese punto. En cambio, si yo no soy seguro de la resistencia, ahí sí voy a necesitar que un ingeniero me indique cuánto es la resistencia, no necesariamente estructural, pero que sea un profesional. Si es, por ejemplo, un ingeniero mecánico, si son estructuras metálicas, y le dice, puedes anclarte ahí del tijeral, no hay ningún problema. ¿Cuánto es la resistencia del tijeral? Debe soportar las 5.000 libras por trabajador para que me funcione, ya sea como punto de anclaje o como un punto para línea de vida. La línea de vida también, por ejemplo, si es cable acerado, como dice la G050 de media pulgada o cuerda de nylon con poliéster de 5 octavos, ambos casos debo tener la ficha técnica del elemento para saber qué es la resistencia. Entonces, de esa manera yo me puedo ayudar para poder, pues, ya utilizar puntos de anclaje más efectivos. Ever Antonio nos pregunta, buenas noches desde Colombia, excelente capacitación, muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos aprendiendo, tanto ustedes como mi persona, con cada capacitación que damos. Lo que siempre me ha gustado es volcar pues el conocimiento que la vida me ha dado para poderlos ayudar también a todos ustedes a tener un camino hacia la excelencia mucho más rápido, ¿no? Y mucho más cómodo, creo yo.
Luego tenemos, ingeniero, buenas noches. Los formatos de ATS, al llenarlos realizamos o existen modelos los cuales debemos utilizar. La verdad, como les comenté anteriormente, no hay un ATS perfecto, pero lo que sí siempre buscamos es que los riesgos más significativos estén cubiertos. Lo más riesgoso, lo más peligroso, lo podemos contemplar con sus medidas de control. Luego podemos irlo puliendo poco a poco, pero lo más importante, lo más significativo, lo que puede generar un daño al trabajador, eso sí debe estar totalmente protegido. Colocar ahí controles efectivos. Luego nos dice Samuel, buenas noches. Los trabajos en altura es necesario llenar un IPRC. Para los trabajos en altura, a ver, el IPRC es por proceso. El IPRC va por actividad. En general, la empresa ya debe tener un IPRC. Dentro del IPRC voy a contemplar, es más, qué actividades tienen trabajos en altura. ¿Correcto? Entonces ahí voy a poder utilizar, me va a ayudar un montón, inclusive el IPRC, a poder generar mi ATS, tal vez, porque ya tiene los peligros identificados. Entonces así funciona. No es al revés, de los trabajos en altura sale IPRC, del IPRC salen los trabajos en altura. Ahora, si estamos en un entorno de minería, tenemos el hipercontinuo. El hipercontinuo es un documento que se elabora diariamente. El hipercontinuo obedece a una gestión de cambio. La gestión de cambio es una actividad que ya tiene procedimiento e hipercontinuo o hiper de línea base, perdón. Ya, entonces, ¿cómo funciona la minería? Muy fácil. Si yo voy a hacer una actividad dentro de una mina, debo presentar una gestión de cambio. Es un documento, un grupo de documentos que me indican qué voy a hacer a la mina. La mina, ¿qué me va a pedir? El IPRC de la actividad, los procedimientos de trabajo para la actividad y los planos, etcétera, y los documentos de medio ambiente. ¿No? Entonces, yo le voy a presentar esto a la mina dice, perfecto, haz tu tarea. Y a la hora que ingreso a hacer la tarea, como ya tengo un hiper de línea base, que es un hiper de toda la actividad, ya simplemente todos los días ejecuto mi documento que se llama hipercontinuo, que es un documento en el cual voy a poner lo mismo peligro y riesgo que yo he contemplado inicialmente en la línea base. Claro, está con algunas especificaciones adicionales, de acuerdo a si llueve, hay nevada o hay otras condiciones que pueden cambiar la condición inicial. Entonces, así funciona. Pero, si yo voy a hacer una actividad que no tiene gestión de cambio, no tiene procedimiento, una actividad nueva que no es rutinaria, ¿no? Porque esto se hace en actividades rutinarias, si voy a hacer una actividad que no es rutinaria, ahí hago ATS. Y en el ATS están las etapas de la tarea. En el ATS en blanco voy a poner etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Peligro, riesgo, control. Muy diferente, o sea, me voy a ayudar con el ATS. Me va a dar ya más o menos un alcance de un pequeño procedimiento de trabajo. Entonces, así funciona en la minería. Bien, luego nos dice Giovanna Alejandro Vilcayari, buenas noches, nos pregunta, buenas noches, una consulta en una auditoría interna del sistema de gestión de CCT. ¿Qué criterios se auditan? Interesante, muy buena tu pregunta. Podemos revisar la resolución ministerial 050, ahí hay un pequeño checklist, una lista de documentos, y es más, está en la misma estructura del ciclo de Deming. Lo pueden ver, está bien, bien interesante. Nos dice, ¿tenemos política? No tenemos política. ¿Tenemos objetivos o no hay objetivos? Tenemos estadísticas, cuadros estadísticos, tenemos programa de capacitación, tenemos planificación de la actividad preventiva, tenemos EPP, se entrega el EPP a los trabajadores, sí o no. Tú vas marcando, te ayuda a hacer una línea base para saber cómo está tu sistema de gestión y una vez que has implementado, te ayuda para auditarte internamente. Entonces, ahí podemos revisar en la resolución ministerial, en la RM-050 del 2013, ese sería el anexo 3, si mal no recuerdo, 2 o 3, cualquiera, son 3 anexos nada más. Ahí podemos verificar una lista de verificación que sirve para cualquier auditoría interna en materia de seguridad y salud, de acuerdo al cumplimiento de la ley 29783. Bien, buenas noches, mi consulta, buenas noches, bueno, el nombre no tiene un teléfono, un número. Nos dice, mi consulta es sobre el tema de capacitaciones. ¿En qué se diferencian con las capacitaciones diarias y ahí se incluyen o cómo se evidencia ante el supervisor? Ah, bueno, me imagino que te refieres a las charlas o diálogos diarios de seguridad y salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de formación o capacitaciones. Un diálogo, una charla, o como las llaman de 5 minutos o de inicio de jornada, son simplemente pequeñas conversatorios de seguridad con temas específicos que toman más allá de 10 a 15 minutos máximo. Dan un alcance básico para que el trabajador ingrese a hacer sus actividades y con algo de conocimiento de seguridad en la mañana. Adicionalmente viene la capacitación. La capacitación ya es un entrenamiento. Le estás transmitiendo conocimiento al trabajador.
Y de esta manera puedo medirlo, puedo evaluarlo también. La ley 29.183 no te pide evaluar, ya sí te pide realizar la capacitación, pero si estás dentro de un enfoque de una ISO 45001, sí te va a pedir una evaluación y ver que ha sido efectiva esa evaluación, como la pregunta que me hicieron el día de ayer. Entonces, de esa manera podemos consignar algo más efectivo para el trabajador. Entonces, de esta manera, ¿cómo lo evidencio? Pues con un registro de asistencia, un registro de capacitación. El registro de capacitación se encuentra en la resolución ministerial 050, son parte de los 8 documentos o los 8 formatos obligatorios que se encuentran en el artículo 33 del 005-2012, que fue lo que vimos hoy día, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia. Ese es el mismo formato, solamente le colocamos el membrete de la empresa y su razón social. Bien, entonces tenemos una capacitación que va a ser una charla. Por ejemplo, una capacitación puede durar 1 hora, 2 horas, como el día de hoy. Por ejemplo, este curso está durando 1 hora. Luego, una difusión, puedo dar a conocer un procedimiento de trabajo, puede llegar hasta 30 minutos, 45 minutos. Y una simple diálogo de seguridad diario puede llegar a 10 a 15 minutos. Entonces, más o menos la duración depende de la información y lo que uno quiera transmitir. Bien, luego tenemos, buenas Correcto, noches, soy ingeniero Carlos. Vamos a parar, por favor, porque si no Ya, nos ok. pasamos toda la noche. Entonces, voy a Ya. adjuntar un enlace, por favor, para todos los que están pendientes sus preguntas. Ok, puedan estar ahí escribiendo en audio al WhatsApp, cosa que yo le voy a escribiendo al especialista de forma interna, porque si no, créanme que nos quedamos aquí toda la noche. Entonces, vamos a parar, ingeniero Carlos, por favor, sus palabras finales, porque el día de mañana tenemos, creo, sesión, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, muchísimas gracias a todos nuevamente por su tiempo. Las preguntas, créanme que yo las agradezco un montón. Yo creo que es la mejor satisfacción que puedo tener son las preguntas. Me gusta bastante ayudar en ese aspecto, ¿no? Normalmente todo el día, en mi día a día, estoy ahí recibiendo mensajes del WhatsApp preguntándome, Carlos, ¿qué me pasó esto? Tengo extintores, Carlos. Y yo lo hago porque me gusta, créanme. Yo creo que es parte de esta vocación y a ustedes también me gustaría que muchos de ustedes compartan lo mismo, esa pasión por verdaderamente cambiar el país, ¿no? Porque esto nosotros no vamos a cambiar la realidad ni revertir los números que vimos ayer, son solamente haciendo cumplir la ley o sancionando. La mejor manera de revertir estos accidentes, estos números, estas fatalidades que se dan mes a mes, es haciendo un buen trabajo, ¿no? Cambiando la mentalidad del trabajador. Muchísimas gracias por todos ustedes, por el tiempo que nos están brindando, por su verdaderamente su entrega y su ganas de querer mejorar, de aprender algo, ¿no? Y su participación, porque a veces uno se conecta y simplemente escucha, entonces, hasta ahí yo solamente hablo y ya no estamos generando comunicación, simplemente estamos transmitiendo información. Pero cuando ustedes preguntan, cuando ustedes hacen una consulta o tienen alguna duda, ya tenemos un regreso, un retorno. Y ya estamos hablando de comunicación porque una comunicación, perdón, tiene 2 canales, una ida y una vuelta. Entonces, ahí con sus regresos tenemos un feedback interesante para poder hacer un mejor curso. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos veríamos el día de mañana, ¿no? Ya con una sesión más práctica. Ya hemos tocado lo más crítico. Si quieren reforzar, como hablamos ahora, mañana empezamos con el tema del ATS rápido. No es nada del otro mundo, pero sí les voy a pedir pues que leamos bastante, ¿no? El material lo tienen ahí. Les va a ayudar un montón, crean, es material mío, que yo mismo he desarrollado año tras año, es más, tengo más todavía para poder separar, pero yo creo que es lo más básico, lo más sintetizado. Gracias a todos, nos encontraríamos el día de mañana, pasen una excelente noche, descansen, y ya mañana nos encontramos en otra sesión más. Correcto, ingeniero Carlos, un abrazo a la distancia, en verdad fue una capacitación muy fructífera en 1 hora estaba programada la capacitación, pero siempre ahí como buen peruano nos pasamos, ingeniero. Agradecerle, ingeniero Carlos, por favor, y mañana ya nos estamos reencontrando con su persona. Que tenga una excelente noche, ingeniero. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Transmisión